Lo que no sabías del Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo, surcando las aguas del Atlántico, mientras una maldición ancestral acecha en las sombras. Desde su construcción, rumores oscuros giraban en torno a su destino. Se decía que el mismo Poseidón había lanzado un aviso, pero el orgullo de la humanidad decidió ignorarlo. ¿Te atreves a descubrir qué sucedió realmente aquella fatídica noche? A las 11:40 de la noche, el Titanic se encontraba en la cima de su gloria, cuando, de repente, un iceberg emergió de la oscuridad como un monstruo ancestral. Pero eso no fue todo. Se decía que la tripulación escuchó un lamento, un grito de advertencia del océano mismo. Con cada segundo que pasaba, el barco se convertía en una trampa mortal. Historias de traición, amor y valentía emergen entre el frío y la desesperación. ¿Cuántos realmente pudieron escapar de la furia del mar? ¿Qué misterios ocultos esconde el hundimiento del Titanic? Prepárate para una revelación que cambiará todo lo que creías saber. No olvides darle like y suscribirte para desenterrar la verdad. 3 maneras en las que el accidente del Titanic podría haberse evitado. El 14 de abril de 1912, el Titanic, uno de los barcos más grandes y lujosos de su época, chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió, cobrando la vida de más de 1,500 personas. Fue una tragedia que dejó una marca imborrable en la historia marítima y en la conciencia colectiva. Pero, ¿qué habría pasado si se hubieran tomado decisiones diferentes? En este vídeo, exploraremos 3 formas en las que el desastre del Titanic pudo haberse evitado. Algunas decisiones, de haberse hecho a tiempo, podrían haber cambiado el curso de los eventos y salvado miles de vidas. 1. Mejor atención a las advertencias de icebergs ***. Uno de los factores más trágicos del accidente del Titanic fue que las advertencias estaban allí, pero fueron ignoradas o no se tomaron con la seriedad que merecían. En las horas previas al accidente, otros barcos enviaron al Titanic varios avisos de grandes masas de hielo en su ruta, incluyendo icebergs peligrosos. Sin embargo, el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, estaba tan ocupado transmitiendo mensajes de pasajeros que algunas advertencias fueron pasadas por alto o ignoradas. Si la tripulación hubiera prestado más atención a estos mensajes cruciales, podrían haber ajustado el rumbo del barco, navegando más al sur, donde las aguas eran más seguras. Un simple cambio en la ruta podría haber evitado la colisión. Las alertas estaban allí, pero no se tomó la decisión de desviar el barco. ¿Qué habría pasado si esas advertencias se hubieran tomado en serio? Es probable que el Titanic nunca hubiera encontrado el iceberg. 2. Reducir la velocidad ***. Otra de las grandes decisiones erróneas fue la velocidad a la que el Titanic navegaba la noche del accidente. A pesar de estar en una zona con alto riesgo de icebergs, el capitán Edward Smith y la tripulación mantuvieron el barco a toda velocidad, con el objetivo de llegar a Nueva York antes de lo previsto. El Titanic navegaba a aproximadamente 22.5 nudos, una velocidad extremadamente alta dadas las condiciones de navegación en esa noche fría y oscura. Si el capitán Smith hubiera reducido la velocidad al caer la noche, el impacto del iceberg habría sido mucho menos catastrófico o incluso podría haberse evitado por completo. Una velocidad más baja habría dado más tiempo a la tripulación para ver el iceberg y maniobrar alrededor de él, permitiendo una reacción más rápida y eficiente. De hecho, los avistadores solo vieron el iceberg minutos antes del impacto, lo que dejó muy poco tiempo para desviar el barco. Reducir la velocidad hubiera aumentado significativamente las posibilidades de evasión. 3. Más botes salvavidas y mejor preparación de emergencia ***. Una de las fallas más criticadas del Titanic fue la falta de suficientes botes salvavidas. Aunque la normativa marítima de la época solo exigía un número limitado de botes salvavidas, el Titanic, con capacidad para más de 2,200 personas, solo tenía botes para poco más de 1,100. Además, muchos de los botes no se llenaron completamente cuando se lanzaron, lo que resultó en cientos de personas quedando atrapadas en el barco. Si el Titanic hubiera sido equipado con suficientes botes salvavidas para todos a bordo, se podría haber salvado a más personas, incluso después de la colisión. Más importante aún, si la tripulación hubiera estado mejor entrenada para manejar una emergencia de este tipo, la evacuación podría haber sido mucho más eficiente. Las primeras horas después del impacto estuvieron llenas de confusión y pánico. La tripulación no estaba bien entrenada para organizar el abordaje de los botes, y muchos pasajeros no entendían la gravedad de la situación hasta que ya era demasiado tarde. Una preparación adecuada y una distribución más eficiente de los botes salvavidas habrían significado una diferencia entre la vida y la muerte para muchos. En lugar de ver filas de botes medio vacíos huyendo del desastre, podríamos haber visto una evacuación más organizada y efectiva.
El hundimiento del Titanic fue una tragedia que se debió a una cadena de malas decisiones, negligencias y mala suerte. Si se hubieran tomado decisiones más sensatas, como prestar atención a las advertencias de icebergs, reducir la velocidad o tener una mejor preparación y suficientes botes salvavidas, el destino del Titanic podría haber sido muy diferente. Estas 3 lecciones no solo son advertencias para el pasado, sino recordatorios importantes de la importancia de la preparación y la seguridad en la navegación y en la vida. Al final, el Titanic sigue siendo una lección histórica que resuena hasta nuestros días. Si el mundo aprendió algo de esta tragedia, es que incluso las más grandes maravillas tecnológicas de su tiempo son vulnerables a la naturaleza cuando no se respetan las precauciones más básicas.